Las cadenas del Tártaro tiemblan. Algo antiguo y olvidado por el tiempo despierta en las profundidades del inframundo, amenazando con destruir el frágil equilibrio entre dioses y mortales. En el Olimpo, los dioses observan en silencio, sus rostros esculpidos en preocupación. Hace milenios, una guerra devastadora moldeó el destino del mundo, sellando fuerzas que jamás debían regresar. Pero ahora, los sellos que mantenían contenida esa oscuridad comienzan a debilitarse. Mientras tanto, en medio de las aguas turbulentas del mar Egeo, un hombre contempla el horizonte sin saber que su nombre está a punto de ser llamado para un nuevo destino. Ha enfrentado monstruos, desafiado profecías y demostrado su valentía ante los dioses. Pero esta vez, la amenaza no es un simple enemigo. Es algo más grande, más antiguo e implacable. Algo que ni siquiera los dioses se atreven a enfrentar solos. Una voz resuena en los cielos, un llamado imposible de ignorar. El héroe debe decidir entre seguir su camino o responder al llamado del Olimpo. Pero esta no es una misión cualquiera. Es un viaje que lo llevará hasta los confines de la existencia, donde las leyendas se vuelven realidad y la línea entre la gloria y la perdición es más delgada que nunca. El tiempo se agota. Las sombras se mueven. Y cuando las puertas de lo imposible se abran, solo una cosa será segura: el mundo nunca volverá a ser el mismo. Las aguas oscuras del mar Egeo se agitaban bajo un cielo cubierto de nubes espesas. El barco de Perseo cortaba las olas con velocidad, empujado por vientos que susurraban presagios sombríos. El héroe sentía la inquietud en su pecho. Había derrotado a Medusa, había salvado a Andrómeda y, al parecer, su destino como héroe estaba sellado. Pero los dioses nunca permitían que un hombre descansara en gloria por mucho tiempo. Mientras navegaba de regreso a Argos, una tormenta violenta se formó de repente, como si la propia ira del Olimpo se hubiera despertado. Los truenos rasgaban el cielo y, en medio de la tempestad, una voz resonó desde las profundidades del mar. Perseo sujetó con fuerza el timón del barco mientras olas gigantes se alzaban a su alrededor. Entonces, ante él, emergió una figura colosal envuelta en una neblina dorada, el propio Zeus. La mirada del rey de los dioses era severa, y su presencia hacía vibrar el aire con poder divino. Anunció que el equilibrio del mundo estaba en peligro. Los titanes, aprisionados en el Tártaro desde hacía milenios, comenzaban a agitarse. Alguien, en algún lugar, intentaba liberarlos. Si lo lograban, ni siquiera los dioses del Olimpo podrían detener la destrucción del mundo mortal. Perseo, el héroe elegido, debía impedir que eso sucediera. Antes de que pudiera protestar, una luz intensa envolvió a Perseo y sintió su cuerpo ser arrastrado como si estuviera cayendo a través del propio tejido del universo. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba en un lugar que nunca había visto antes, un desierto de rocas negras, rodeado de torres en ruinas y un cielo perpetuamente rojizo. El aire era denso, y la tierra temblaba como si algo gigantesco estuviera intentando emerger desde debajo de ella. Entonces notó que no estaba solo. Una mujer de armadura plateada y ojos brillantes de inteligencia se acercó. Era Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. Atenea explicó que él estaba en las tierras del olvido, un lugar entre el mundo de los vivos y el Tártaro, donde los dioses habían encarcelado a los últimos titanes sobrevivientes. Pero ahora, algo los estaba despertando. Perseo debía evitar su liberación antes de que fuera demasiado tarde. Con un gesto, Atenea le entregó una nueva arma, una lanza forjada en el fuego del Olimpo, capaz de herir incluso la carne de los inmortales. No tuvo tiempo para preguntas. El suelo comenzó a resquebrajarse y una ráfaga de viento ardiente estalló desde el subsuelo. Una criatura colosal emergió de las fisuras, una quimera de ojos llameantes y garras capaces de desgarrar la piedra. No era un simple monstruo. Era la guardiana de los titanes, y Perseo ahora era su presa. La batalla fue brutal. La quimera se lanzó contra Perseo con furia salvaje, escupiendo llamas que convertían la tierra en vidrio. Él saltó hacia un lado, sintiendo el calor quemar su piel. Con un movimiento ágil, blandió su nueva lanza y asestó un golpe certero en el costado de la criatura, pero la quimera solo rugió con furia. Sus garras rasparon contra el escudo del héroe, lanzándolo hacia atrás. Perseo se levantó rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Atenea observaba a la distancia, su expresión impasible. Se dio cuenta de que esta lucha no era solo contra la criatura, era una prueba. Si no podía derrotarla, no tendría ninguna oportunidad contra el verdadero enemigo que estaba por venir. Con un grito de determinación, Perseo giró en el aire y clavó la lanza en el ojo de la quimera. El monstruo rugió de agonía,
su cuerpo contorsionándose antes de desplomarse como una montaña que cae. Perseo jadeaba, cubierto de sudor y hollín. Atenea se acercó y le dijo que ese había sido solo el primer desafío. El verdadero horror aún estaba bajo tierra, donde los titanes esperaban su liberación. Perseo respiró hondo, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Ya no era solo un héroe de grandes hazañas. Ahora, era la última línea de defensa entre el Olimpo y la destrucción total. El cuerpo sin vida de la quimera yacía en el suelo humeante, su carne monstruosa aún crepitando con el calor de las llamas que antes escupía. Perseo respiraba pesadamente, sintiendo como la adrenalina se disipaba poco a poco. Elevó la mirada hacia Atenea, esperando que confirmara que la primera prueba estaba superada. Pero la diosa solo dirigió una mirada sombría hacia el horizonte rojizo. Algo estaba mal. Antes de que Perseo pudiera preguntar, la tierra bajo sus pies tembló de nuevo, esta vez con una fuerza aún mayor. Las grietas se expandieron como fracturas en un espejo, y del suelo emergió una estructura colosal, esculpida en piedra negra y adornada con símbolos arcanos. El aire a su alrededor vibraba con una energía maligna. Atenea señaló lo que acababa de surgir del subsuelo. Aquello era la puerta del Tártaro, la única barrera entre el mundo de los vivos y los titanes encarcelados. Pero algo estaba terriblemente mal. Los sellos divinos que los dioses del Olimpo habían colocado para impedir que se abriera estaban debilitados, algunos completamente destrozados. Perseo apretó con fuerza la empuñadura de su lanza, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si esa puerta se abría por completo, nada podría detener el regreso de los titanes. Fue entonces cuando una risa profunda resonó en la desolada llanura. Una figura emergió de las sombras, envuelta en un manto oscuro que ondeaba al compás del viento abrasador. Su piel era pálida como los huesos de los muertos, y sus ojos brillaban con una luz plateada. Caminaba con la confianza de alguien que conocía todos los secretos del universo. Perseo sintió un escalofrío en la espalda antes incluso de escuchar su nombre. Era Prometeo, el titán que había robado el fuego de los dioses para entregárselo a los mortales. Pero algo en él era diferente. Perseo esperaba encontrar a un prisionero cansado y debilitado, pero Prometeo estaba de pie con la firmeza de quien nunca había sido derrotado. Sonrió, examinando al héroe frente a él como si fuera solo una pieza más en su juego. Dijo que los dioses temían a los titanes porque sabían que su era de dominio podía volver. Y que Perseo estaba luchando del lado equivocado. Perseo apretó los puños y respondió que nunca traicionaría a los dioses que le habían concedido su poder. Prometeo rió de nuevo y levantó la mano. En el mismo instante, los escombros a su alrededor comenzaron a moverse. De las sombras surgieron criaturas grotescas, sirvientes del titán, deformadas por la energía del Tártaro. Eran los aplastados, guerreros que alguna vez fueron humanos, pero que habían sido corrompidos por el poder oscuro del inframundo. Con un rugido inhumano, se lanzaron sobre Perseo con furia. La batalla fue brutal. Perseo giró su lanza con movimientos rápidos, golpeando con precisión a las criaturas. Eran veloces, pero él era más rápido. La sangre negra de los aplastados empapaba el suelo a medida que caían uno por uno. Pero eran demasiados. Atenea, aún sin intervenir, observaba con su mirada analítica, como si esperara algo. Perseo comprendió que tenía que acabar con ellos antes de ser superado en número. Con un salto preciso, lanzó su lanza directamente contra Prometeo. Pero el titán solo sonrió. Con un simple gesto de su mano, la lanza se detuvo en el aire, temblando con una fuerza invisible. Luego la giró con facilidad y la devolvió hacia Perseo, quien tuvo que esquivar en el último segundo. Prometeo no era un titán cualquiera. No luchaba con violencia descontrolada. Luchaba con la mente, con la estrategia de alguien que siempre estaba varios pasos adelante. El suelo tembló de nuevo. Las últimas cadenas que sellaban la puerta del Tártaro comenzaron a romperse. Perseo entendió que debía actuar rápido. Pero ¿cómo vencer a un enemigo que siempre parecía prever cada uno de sus movimientos? Perseo sentía el sudor resbalar por su frente mientras observaba su propia lanza flotando en el aire, suspendida por la voluntad de Prometeo. El titán sonrió, sus ojos plateados brillando como estrellas muertas. Luego, con un gesto sutil de la mano, revirtió el curso del arma y la lanzó de vuelta con una fuerza sobrehumana. Perseo se arrojó a un lado, sintiendo el viento cortante pasar a centímetros de su rostro. La lanza se clavó con violencia en el suelo detrás de él, resquebrajando la tierra con el impacto. Prometeo suspiró, como si estuviera decepcionado. Dijo que esperaba más del campeón de los dioses.
Perseo apretó los puños, sintiendo la rabia crecer dentro de él. Detrás de Prometeo, la puerta del Tártaro rugía con una energía oscura. Las cadenas que la mantenían cerrada estaban casi completamente rotas. Si la puerta se abría del todo, los titanes regresarían y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Perseo sabía que no podía permitirlo. Pero, ¿cómo derrotar a alguien que parecía prever cada uno de sus movimientos? Prometeo no era un guerrero común como los otros enemigos que había enfrentado. No luchaba con fuerza bruta, sino con la mente. Fue entonces cuando Atenea dio un paso al frente. Su mirada era fría y calculadora. Le dijo a Perseo que no había forma de vencer a Prometeo con pura fuerza. Para derrotarlo, debía pensar como un verdadero estratega. Prometeo arqueó una ceja, intrigado. Perseo cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de las palabras de la diosa. De repente, un estruendo sacudió el campo de batalla. La puerta del Tártaro comenzó a abrirse, liberando una oleada de energía tan intensa que el propio aire vibró. De las sombras del abismo, figuras colosales comenzaron a emerger. Los titanes. Sus ojos brillaban como soles oscuros, y su mera presencia hacía temblar el suelo. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando Perseo se dio cuenta de algo. Prometeo estaba demasiado enfocado en él. El titán se veía a sí mismo como el maestro del juego, manipulando cada pieza en el tablero. Pero si Perseo podía distraerlo el tiempo suficiente, quizás tuviera una oportunidad. Miró a Atenea y, sin necesidad de palabras, ella entendió su plan. Con un grito de guerra, Perseo se lanzó contra Prometeo, fingiendo un ataque directo. El titán levantó la mano para detenerlo, pero, en ese momento, Atenea invocó su energía divina. El cielo se rasgó con un relámpago dorado, y una lanza de luz descendió de los cielos, golpeando el suelo cerca de la puerta del Tártaro. La explosión fue tan poderosa que incluso Prometeo retrocedió. Era el momento. Perseo giró en el aire y tomó su lanza caída. Con un impulso sobrehumano, la lanzó con toda su fuerza. Esta vez, Prometeo no tuvo tiempo de reaccionar. La lanza divina cortó el espacio entre ellos y perforó el pecho del titán. El brillo plateado en sus ojos se apagó momentáneamente. Tropezó, mirando el arma clavada en su cuerpo. Pero no rugió de dolor. Sonrió. Dijo que Perseo había aprendido bien. Pero era demasiado tarde. La puerta ya estaba abierta. Un titán colosal comenzó a emerger, su mano gigantesca atravesando la barrera entre los mundos. El tiempo parecía desacelerarse. Atenea corrió hacia Perseo y le dijo que solo había una forma de detenerlo. La puerta debía sellarse de nuevo, desde dentro. Perseo entendió lo que debía hacer. No dudó. Con una última mirada hacia Atenea, el héroe corrió en dirección a la puerta. Prometeo intentó detenerlo, pero ya estaba demasiado débil. Perseo saltó directamente al abismo del Tártaro, sintiendo el peso del destino caer sobre él. Lo último que vio fue la expresión de sorpresa en los rostros de los titanes antes de que todo se cerrara a su alrededor. La puerta se selló con un estruendo final, y la tierra quedó en un silencio absoluto. Prometeo cayó de rodillas, sintiendo su poder disiparse. Atenea, con una mirada solemne, se acercó. Dijo que había perdido. Que Perseo había hecho el sacrificio supremo. Prometeo rió, incluso con el dolor. Dijo que los dioses podían haber ganado aquel día, pero que el destino siempre encontraba la forma de repetirse. El campo de batalla fue envuelto en una luz dorada. Cuando todo se disipó, Atenea estaba sola. Perseo había desaparecido. Pero su leyenda jamás sería olvidada. Perseo ganó, pero ¿a qué precio? Se sacrificó para impedir el regreso de los titanes, demostrando que incluso un mortal puede cargar con el destino del mundo sobre sus hombros. Pero, ¿y Prometeo? ¿Realmente perdió, o solo sembró la semilla de algo aún más grande? Ahora dime, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿El sacrificio de Perseo? ¿El inmenso poder de Prometeo? ¿O la majestuosidad de la puerta del Tártaro abriéndose? Quiero conocer tu opinión, así que conversemos en los comentarios. Y si te gustó esta historia épica, aquí en el canal hay muchas más esperando por ti. Relatos de héroes, dioses y leyendas que te sorprenderán y te harán ver la mitología con nuevos ojos. Elige tu próximo video y sigue explorando este fascinante universo. Gracias por estar aquí. Es un honor compartir estas historias contigo. Eres increíble por interesarte en estos mitos atemporales, y espero verte en el próximo video. Hasta pronto.